tengamos cuidado con esas moscas que a veces vienen a nuestra vida, esas cosas que echan a perder lo que Dios está haciendo. Y dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? De que Dios quiere un corazón cercano a Él. Pero si tú y yo somos honestos, nos damos cuenta que en ocasiones no estamos tan cercanos a Él. Quisiera que tú y yo miráramos como 3 etapas del amar. ¿Amamos nosotros a Dios? Vamos a estar trabajando esta semana un poco, bueno, estas siguientes semanas este tema que le hemos puesto moscas en tu pastel, moscas en tu pastel. Y bueno, a ver, déjenme, yo acomodo esto aquí que me hace falta. Y vamos a estar trabajando un tema que muy seguramente a cada uno de nosotros es relevante en nuestra vida. Y quisiera comenzar esta noche con una pequeña historia, algo que me sucedió a mí hace unos, ¿qué les digo yo? Estoy poniendo el tiempo para que después no me digan que me demoro demasiado. Bueno, me sucedió a mí hace un tiempo. Yo era un pequeño niño. Recuerdo que a mí siempre me han gustado los carros, los automóviles de juguete y recuerdo que en cierta ocasión mi deseo era poder tener uno de esos carros que uno armaba, ¿cierto? Que venía en piezas y uno lo armaba y después de que lo armabas lo pintabas y lo dejabas allí y ese era mi deseo. Y recuerdo que para mí no era fácil comprar estos juguetes porque eran costosos. Y recuerdo que ahorré por un buen tiempo. Y una vez que ahorré por ese buen tiempo, yo recuerdo que fui a la tienda emocionado y compré mi Mercedes-Benz. Era un Mercedes así súper chévere. Y yo compré mi Mercedes y llegué a la casa y empecé a armarlo. Y todo iba quedando como tenía que ser. De repente los rines, las llantas, las sillas, todo iba quedando perfectamente. Hasta que al final me dio por echarle la pintura, ¿cierto? Porque pues al final de que uno hace todo, pues muy maluco que quede así el carro así en un color plástico ahí gris. Y dije, bueno, voy a ponerle un color negro así como para que sea, mejor dicho. El problema es que yo soy de aquellas personas que son un poquito impacientes. No sé si tú eres impaciente, pero recuerdo que precisamente en esa impaciencia, una vez que ya había puesto el carro, que ya estaba armado, que ya estaba listo, le eché la pintura y dije, bueno, para que se seque rápido y para que pueda jugar con él, entonces lo que voy a hacer es voy a coger el secador del pelo de mi mamá y voy a secar mi carro de plástico. Ahora, algunos de ustedes de pronto ya se imaginan qué pasó en ese momento, pero la verdad es que yo empecé a secar así el carro cuando empiezo a darme cuenta que el calor del secador empezó a derretir así todo mi trabajo de todos esos años y al final mi Mercedes-Benz quedó inusable. No lo podía usar, no lo podía hacer nada. Y creo que es algo que a veces nos pasa, que trabajamos por muchas cosas y tenemos como grandes expectativas, pero de repente al final algo sucede y echa todo a perder. Y ahora, por eso teníamos este video de las moscas, porque creo que en nuestra vida hay cosas que por más de que tú y yo hagamos todo bien, si nos descuidamos con esas, al final pueden echar a perder ese gran trabajo que hemos tenido. Y ahora, no sé, pero por lo menos yo soy de aquellos que no quisiera que todo por lo que he trabajado en mi vida se echase a perder. Y ahora, mucho menos cuando se habla de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y lo que queremos con esta serie durante estas semanas es mirar ciertas actitudes. Vamos a trabajar una actitud durante cada semana de las próximas semanas, ciertas actitudes que en nuestra vida pueden echar a perder eso que Dios está haciendo. Y creo que es bastante fundamental para cada uno de nosotros. Porque dice la Biblia que lo que Dios quiere hacer a través tuyo y a través mío y en ti y en mí es tan especial que no debemos dejar que nada, absolutamente nada lo eche a perder. Y ahora quiero comenzar con un versículo que escribió Pablo en el libro de los Corintios. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, allí lo van a tener para que puedan seguirlo conmigo. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, sino
de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y es interesante esta última frase, por eso la he puesto allí en negrilla para que ustedes la vean. Dice, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y ahora, bueno, tú te podrías preguntar, bueno, ¿y qué significa eso de ser heraldo? No se preocupen, les voy a explicar. Aquí dice en otra versión, la nueva versión, ¿cómo es? La nueva traducción viviente, dice de esta manera, de lo contrario, temo que después de predicarles a todos, a otros, yo mismo venga a ser, ¿qué? Descalificado. En otras palabras, Pablo está diciendo, les digo todas estas cosas y hago todo esto para que al final, después de haber corrido mi carrera, no vaya a ser descalificado. Y yo creo que esta es una motivación que Dios tiene para ti y para mí durante estas semanas, para que tengamos cuidado con esas moscas que a veces vienen a nuestra vida, esas cosas que echan a perder lo que Dios está haciendo. Y ahora, ¿cómo vamos a trabajar esos temas? ¿De dónde vamos a sacar esas actitudes? ¿Qué vamos a hacer con eso? Lo que vamos a hacer en estas semanas es que vamos a tomar a un grupo de personas que prácticamente podrían ser como tú y como yo. Y te lo digo así, no te vas a sentir ofendido. Pero estas personas eran personas que efectivamente buscaban conocer de la palabra de Dios, buscaban conocer de la Biblia, buscaban permanecer en las Escrituras para ser conforme a ellas. Y estoy hablando de los fariseos y los escribas, personas que posiblemente si tú miras eran personas que querían conocer de Dios, que querían estar allí, aprender lo que la Biblia decía y aplicarlo a sus vidas. Ahora, ¿en qué nos diferencia eso a nosotros de ellos? En nada, ¿cierto? En ese sentido, nada nos diferencia hasta ese punto. Vamos a ver más adelante en este día ciertas características que Jesús quiso resaltar en sus vidas para que ellos se dieran cuenta que, hey, esa característica tienes que trabajarla. Esa característica que tienes de repente no es algo que te vaya a permitir tener y disfrutar de eso que Dios está haciendo. Entonces, hay un escritor que se llama Judah Smith. Él tiene un libro que se llama Jesús es. Y una de las cosas que me llama la atención es que hay un punto en ese libro donde él presenta un pensamiento que me ha quedado en la cabeza y dice, todos y cada uno de nosotros tiene un pequeño fariseo allá adentro. Todos y cada uno de nosotros tiene un pequeño fariseo y tenemos que trabajar contra él constantemente. Tenemos que trabajar contra él constantemente porque pues si no hacemos nada al respecto va a tener malas consecuencias. Pero precisamente la idea es que en estas semanas podamos por lo menos como despertarnos a la idea de que hay ciertas cosas, hay ciertas moscas que necesitamos espantar de nuestra vida. Necesitamos moverlas para que eso que Dios está haciendo realmente tenga sentido, realmente dé su fruto, realmente venga y bendiga nuestras vidas, ¿vale? Entonces, hay un versículo en Marcos 7:15, porque nosotros somos especialistas en que cuando nos dicen hay ciertas cosas en tu vida que te pueden dañar, uno dice, claro, yo sé, es mi cuñada. No, claro, yo sé, es mi suegra, es que mi suegra. Pero me llama la atención por aquí, Jesús está hablando en Marcos capítulo 7, en el versículo 15 y dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Entonces aquí nos está diciendo Jesús que el problema no es necesariamente como en este caso un problema externo, sino por el contrario es un problema que está dentro de cada uno de nosotros. Y en ese sentido vale la pena que tú y yo seamos intencionales en trabajar con esos problemas. Y por eso es que en estas semanas queremos ayudarnos a mirar y a observar y a identificar cuáles son esas características que Dios quiere sacar de allí. ¿Están listos? ¿Están listos? Este fue como un pequeño abrebocas. Vamos a trabajar 3 características y estas 3 características, José, si me ayudas con el slide, son las siguientes. La primera de ellas es un corazón alejado de Dios. Esa es la primera mosca que tenemos que espantar. Un corazón alejado de Dios. ¿Cómo lo dirías en finlandés? Ok, eso. ¿Listo? Para los que estaban pensando todavía. La segunda de ellas es un corazón que desea y anhela el poder. Y la tercera de ellas es un corazón orgulloso. Y vamos a trabajar cada una de estas 3. Hoy la primera, la próxima semana la segunda y efectivamente en 2 semanas la tercera. Pero entonces vamos a meternos en la característica de hoy. ¿Cuál es la de hoy?
un corazón alejado de Dios. Un corazón alejado de Dios. Y tenemos que partir de la idea de que cuando tú y yo nacemos, cuando cualquier persona en este mundo llega separada de Dios. Dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y uno diría, bueno, entonces esta característica aplica a todos. Efectivamente. Sin embargo, cuando tú y yo como que aceptamos a Cristo y queremos llegar a Él, uno diría, bueno, y después de eso, ¿qué me alejaría de Dios? Sería ilógico que yo me quisiera alejar de Dios. Pero sin embargo sucede. Y sucede a tal punto que efectivamente Jesús tiene que venir y decirle a los fariseos y hablarles acerca de esto precisamente. Y para eso quiero que me acompañen. Vamos a ir al libro de Marcos. Esta es la lectura del día de hoy. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 8. Pero también está en Mateo capítulo 15, del 1 al 9. Así que estas son de esas historias que tienen dos partes. O bueno, no necesariamente dos partes, sino dos versiones, que vale la pena que tú de repente en tu casa, si tienes más tiempo, vuelvas y la estudies y vuelvas y repases. Pero vamos a enfocarnos en esta noche en la versión de Marcos, ¿vale? Marcos 7, capítulo 7, versículo 1 al 8. Y dice lo siguiente: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Una vez más quiero recordarles que Jesús está hablando aquí con personas que estaban como apegadas a la palabra de Dios, que su estilo de vida era un estilo de vida donde constantemente querían hacer las cosas que la Biblia enseñaba que debían hacer. Es decir, personas que en cierta medida, si tú miraras desde la parte externa, parecerían ser personas que uno diría, wow, estos están haciendo las cosas bien. Sin embargo, Jesús aquí les critica y les dice: ustedes de labios me honran, pero su corazón ¿está qué? Está lejos de mí. Y yo creo que lo primero que Dios quiere decirnos en estas semanas es: ten cuidado dónde está tu corazón. Ten cuidado qué tan lejos está tu corazón de Dios. Y ahora, ¿qué hace que un pueblo solamente honre a Dios de labios? Esas son las cosas por donde tenemos que empezar a trabajar en esta noche. Cuando Jesús utiliza esta palabra, esta profecía, que de hecho está en el libro de Isaías, cuando Jesús utiliza esta frase, nosotros digamos que no entendemos mucho a lo que se refiere, pero personas que estaban estudiando constantemente los rollos de la ley, el libro de Isaías, ¿cierto? Ellos sabían de qué estaba hablando Jesús. Para ti de repente esta frase de que tu corazón está lejos de Dios puede que no signifique mucho, pero ellos sí entendían. Y ahora, esa conexión que de repente tú y yo podemos pasar por alto puede que nos dé la respuesta a qué significa eso de que de labios honramos, pero el corazón está lejos. Y esa conexión, como les digo, está en el libro de Isaías, en el capítulo 29, en el versículo 13, dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hasta aquí es lo mismo que Jesús dice, ¿cierto? Pero miren cómo añade aquí Isaías, dice: y su temor de mí no es más
que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, Jesús aquí no está simplemente quedándose con esa frase que les decía, sino que está añadiendo a eso que la relación que ellos tienen con Dios, ¿cierto? Su temor a Dios, su reverencia a Él, esa relación que ellos pueden tener con Dios, no es porque ellos tengan una experiencia propia con Él, sino porque simplemente por tradición, ¿cierto? Lo han aprendido, les han enseñado. Y yo creo que vale la pena que tú y yo nos preguntemos, ¿tenemos una relación genuina con Dios? ¿O lo que hacemos es simplemente porque nos han dicho que eso es lo que se tiene que hacer? Porque nos han enseñado que hay que ir a la iglesia, ¿no? Entonces vamos a la iglesia. ¿O es porque realmente he tenido un encuentro con Dios y estoy conociéndole a Él? Porque ese es como que el punto de partida para que el corazón de una persona esté lejos de Dios. Hay muchas personas dentro de las iglesias que sus corazones están lejos de Dios. Sin embargo, están en las iglesias y uno dice, ¿cómo es posible? Precisamente tradiciones de hombres que han sido enseñadas. Y Dios quiere que no nos quedemos en eso. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios es intencional en decirnos, no se queden simplemente en tradiciones, que tu relación con Dios no sea simplemente una tradición? ¿Sabes por qué te lo dice Dios? Por lo siguiente, está precisamente ahí mismo, en el libro de Isaías, en el versículo 8 del capítulo 29, dice así: le sucede como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando se despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando se despierta se halla sediento y cansado. ¿Por qué Dios dice esto? Porque Dios dice, no te quedes simplemente en una relación por tradición, sino que tu corazón se acerque a mí. ¿Por qué Dios dice eso? Porque de no hacerlo, nosotros vamos a escuchar mucho de los beneficios de una relación con Dios, pero va a ser como ese que cuando sueña, que se acuesta con hambre, y cuando sueña cree que come, pero cuando se despierta todavía tiene hambre. Y nos pasa a veces que somos, como decía ahorita Anneli, estamos cansados y tal, y escuchamos de diferentes versículos que dice, ven a mí si estás cansado, si estás cargado, y yo te haré descansar. Pero sin embargo, cuando salimos, como que esos versículos no tienen ningún efecto en nuestras vidas. No sé si les ha pasado. Eso es lo que está diciendo aquí Dios en el libro de Isaías. Está diciendo que no te pase eso. Por esa razón es que no debes quedarte simplemente en tradiciones, sino debes desarrollar una relación. Una relación. Entonces, yo no sé, hay personas que efectivamente hacen así, que se acuestan y duermen. Y cuando duermen están ahí como comiendo, si te acuestas con hambre o tal. Mi esposa es una de ellas, me hizo ojos así como para que, bueno, ella siempre tiene hambre, te amo igual mi amor, pero ella se acuesta con hambre, y en el sueño yo como que me levanto y como, ¿qué pasa? Y ella está ahí como comiendo, y yo, wow, pero la verdad se levanta y tiene hambre. Entonces son de las cosas que hay que tener cuidado. Así nos pasa con Dios. Entonces que no nos pase, y por eso Dios está diciendo, pilas con esto, para que las promesas de Dios sean una realidad en tu vida. No puedes vivir de tradiciones. Para que las promesas de Dios sean una realidad en tu vida, tú tienes que experimentar el caminar con Él. Tienes que realmente tener esa relación con Él. Tienes que tener un corazón que está ¿qué? Cerca a Él. Ahora, este pasaje nos habla de dos órganos, del cuerpo. El primero de ellos, ¿cuál es? Bueno, ese es el segundo de ellos. El segundo de ellos es el corazón, pero el primero de ellos es la boca, ¿cierto? Dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y ahora, yo creo que es importante que tú y yo miremos un poquito esto, nos detengamos acá. ¿Cuáles son las características bíblicamente hablando de estos dos órganos? Cuando se habla de la boca, cuando se habla de los labios, cuando se habla de esta parte, ¿cierto? Se enfoca por lo general en las apariencias, en lo que de repente tú no puedes ver internamente lo que está sucediendo, pero las apariencias te dicen que efectivamente eso es lo que una persona cree. Ahora, también cuando se habla del corazón, tenemos que entender que Dios no está hablando simplemente del órgano que echa sangre
por el resto del cuerpo, sino que si tú miras a través de la Biblia vas a encontrar que hay versículos que nos dicen que el corazón tiene sentimientos, que el corazón piensa, que el corazón decide, ¿cierto? Por ejemplo, hay una parte donde dice que los deseos de su corazón son dañinos o lo que sea. Y eso efectivamente nos dice que el corazón, a la luz de la Biblia como lo utiliza, no necesariamente es ese órgano que nosotros tenemos allí, sino que está diciendo el corazón tiene que ver con todo lo interno, con los deseos, con las motivaciones, con las intenciones, mientras que la boca y lo que sucede allá afuera tiene que ver más con las acciones. Pero ahora, la cosa es que tú puedes tener acciones que parecerían buenas, pero tus intenciones de fondo puede que no estén en lo correcto. Y aquí lo que Jesús nos está diciendo es que nuestras acciones, está bien que sean buenas, pero si nuestras intenciones no están en lo correcto, vamos a tener problemas. Y todo eso lo miramos de este pasaje. Ahora, nosotros como humanos es fácil que nos dejemos guiar por las apariencias. De hecho, hay muchos versículos en la Biblia donde Dios hace referencia a eso, y uno de ellos está en 1 Samuel, cuando ellos iban a escoger el rey. Le dice Dios a Samuel: no te fijes en la apariencia, sino en el corazón. Y dice, porque Dios mira el corazón. Dios no está tan interesado en tu apariencia, Dios está más interesado en tu corazón. Dice, cuida tu corazón, porque de él, ¿qué? De él mana la vida. Y es por esa razón que Dios, bueno, en cierta medida sí le importa lo que tú haces, pero lo que tú haces está conectado a lo que hay dentro de ti. Por eso es que dice, ese corazón tiene que estar cercano a él. Es por esa razón que cuando un corazón está como que digamos como fuera de sus parámetros, fuera de lo que debería estar, allí lo que vamos a tener es un efecto bola de nieve. Empiezan cosas a venir, y después nos damos cuenta, es como que wow, ya no puedo controlar esto, y el punto de partida fue un corazón fuera de lugar. Entonces, en ese sentido, Jesús les está diciendo a los fariseos: ustedes pueden tener muy buenas acciones, pero sus intenciones están fuera de lugar. Y la pregunta para nosotros en esta noche puede ser, empezando con esa. Bueno, a mí me gusta hacer bastantes preguntas como para que pensemos y miremos, hagamos una confrontación con nosotros mismos, cómo estamos. Pero una buena pregunta es: ¿están mis intenciones reflejadas en mis acciones? ¿O soy un experto mimo? ¿Soy un experto como payaso? No sé. Ahora, esa es la primera como manera en que se pueden ver estos dos órganos, la parte de la boca, los labios, ¿cierto? Y la parte del corazón. Pero hay otra connotación que se le hace al corazón cuando se habla de él en la Biblia, y tiene que ver con todo lo que está relacionado al amor, todo lo que tiene que ver con ese sentimiento que aún de hecho es un mandamiento. ¿Recuerdan ustedes que, por ejemplo, el primer mandamiento de todos los que se hizo en la ley de Moisés, ¿cuál es? ¿Recuerdan? ¿Amarás al Señor tu Dios con qué? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón de alguna manera está conectado con ese sentido de amar. Y esto nos va a permitir identificar un poquito esto de que el corazón está lejos de Dios. Si el corazón está conectado con el amar, el hecho de que tú y yo amemos o no a Dios es como un indicativo de qué tan cercano o no está nuestro corazón con Él. Y recuerden que de ahí es donde partimos, ¿no? De que Dios quiere un corazón cercano a Él. Ahora, en este asunto de Marcos, creo que si lo pudiéramos poner en nuestras palabras, basado en esto que estamos viendo, uno podría decir algo como esto. Jesús le dice a los fariseos: aunque ustedes dicen que me aman, realmente no es así, ¿cierto? Por si con los labios me honran, pero su corazón está lejos, podríamos decir: aunque ustedes dicen que me aman, realmente no es así, realmente no es así. Y ahora, esto es algo que Dios
constantemente nos confronta y debemos ser muy honestos con Él. ¿Amamos nosotros a Dios? ¿Amamos nosotros a Dios? Decimos que bueno, mi corazón está cercano a Él, pero la pregunta es, ¿amo a Dios? ¿Es realmente así? ¿Es realmente de esa manera? Y otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué me acerco yo a Dios? Si decimos, Dios quiere un corazón cercano a Él, y nosotros entendemos, ok, tenemos que tener un corazón cercano a Él. Pero la pregunta es, ¿por qué me acerco yo a Dios? ¿Por qué me acerco yo a Dios? Y Dios nos confronta con esa realidad. Como les decía a Pedro, por ejemplo, Jesús lo confrontó 3 veces. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y después Jesús le dice, ok. Pedro, ¿me amas? Y Pedro vuelve y dice, bueno, Señor, sí, yo te amo. Y la tercera vez Jesús vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro ahí es cuando le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Si Dios nos hiciera esa pregunta a ti y a mí en esta noche, ¿cómo le contestaríamos a Él? ¿Qué le diríamos? No, sí, de pronto, un poquito más que ayer, un poquito menos que mañana. ¿Cómo le contestaríamos a Dios? Ahora, el deseo de Él es que efectivamente tú y yo le amemos, pero ¿por qué razón entonces nuestro corazón está alejado de Dios? Bueno, vemos que efectivamente primero no sabemos amar, ¿no? Somos incapaces de hacerlo si no hemos recibido el de Él primero, pero aparte de eso yo creo que se debe a que muchas veces no hacemos las transiciones correctas o no entendemos bien cómo es esto de amar. Y para entenderlo bien, quisiera que tú y yo miráramos como 3 etapas del amar, 3 etapas de cómo se desarrolla el amor, ¿sí? Y estas etapas efectivamente tú las puedes ver en tus relaciones, pero puedes aplicarlas también a tu relación con Dios. Y bueno, esas 3 etapas, la primera es una etapa inicial, que es la etapa de enamoramiento, ¿cierto? Es normal. ¿Cuántos se han enamorado una vez, por lo menos una vez en la vida? Qué bien. ¿Cuántos nunca se han enamorado? Oh, chévere. Espero que por lo menos de Dios en algún momento se hayan enamorado. Pero el caso, ¿cierto? Esa es la primera etapa y cada etapa tiene sus características especiales. La segunda etapa es una etapa de desarrollo donde ese enamoramiento empieza a madurar y empieza como a crecer, ¿cierto? Una etapa de desarrollo. Y una tercera etapa que es la etapa de mantenimiento. Ahorita vamos a entrar en detalles, pero esas son 3 etapas que vamos a hablar con respecto al amor. Pero para entrar a esas etapas yo quisiera como preguntarles una cosa y es, ¿por qué se aleja nuestro corazón de Dios? ¿Por qué se aleja nuestro corazón de Dios? ¿Por qué siendo Dios un Dios bueno, un Dios que nos bendice, por qué razones se aleja nuestro corazón de Él? Y ahora, si tú y yo somos honestos, porque muy seguramente podríamos decir, no, yo estoy cercano a Dios, pero si tú y yo somos honestos, nos damos cuenta que en ocasiones no estamos tan cercanos a Él. ¿Saben que yo tengo que reconocer que a mí me ha pasado? En ocasiones me quedo como que, wow, a pesar de que digo que amo a Dios, a pesar de que trabajo en la iglesia, a pesar de que estoy dirigiendo con Caridad el Suje Latino y aparte de que estamos allá en la academia, a veces siento que mi corazón está más lejos de Dios que aún cuando no era cristiano. Me ha pasado y nos pasa, y si tú y yo somos honestos, tenemos que reconocer que hay momentos que nos sucede eso. Y lo que queremos hacer en esta noche es también traer unas sugerencias y unas advertencias con cada una de estas etapas para que no nos suceda esto. Porque, ¿sabes qué? Con respecto a esto que decía de las tradiciones, Jesús no murió para que tú vivas de tradiciones. Jesús no murió en la cruz para que tú vivas de tradiciones. Él murió en la cruz para que tú tengas una relación con Dios. Y esa relación es una relación de amor. Entonces, 3 etapas de nuestra relación con Dios. Y vamos a hablar de la primera de ellas. Es la etapa del enamoramiento. Alguien dijo que cuando uno se está enamorando nunca tiene como que nunca le va mal. O sea, no es una etapa maluca, no es algo así como que, qué pereza, hoy me voy a enamorar de ella, qué pereza. Sino por el contrario, uno está allí como emocionado y uno la va a ver. Yo recuerdo cuando estaba como enamorándome de mi esposa que
que está aquí, yo recuerdo que yo contaba las horas de vernos. Era como, wow, ya la voy a ver o ya le puedo llamar, ya nos vamos a encontrar. Uno está allí como en ese proceso de qué rico, ya casi todo va a ser. Y efectivamente en esa etapa hay ciertas características que son específicas de esa etapa. Por ejemplo, el hecho de que uno está allí como siempre queriendo ser como el más guapo, ¿cierto? Uno se arregla, uno se afeita todas las veces para ir a verla. Aparte de eso, uno escoge muy bien los zapatos. En todo caso, ¿cierto? Uno hace muchas cosas porque está en esa etapa de enamorarse. Y ahora, con Dios también nos pasa así. Al principio todos estamos separados de Dios, pero llega una etapa donde uno empieza como a acercarse a Él. Y ahora, hay algo que me llama la atención. De pronto nunca has visto este versículo, pero es un versículo en Jeremías 20, versículo 7, que dice que Jehová, o Dios, sedujo a Jeremías. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Ahora, obviamente, si vemos el contexto en el que Jeremías lo está diciendo, es en una etapa donde su corazón está un poquito alejado de Dios. Pero lo que sí es que la verdad, Jeremías dice que Dios lo sedujo a él, lo atrajo a su presencia. ¿Con qué? Con lazos de amor, como dice su palabra. Y si tú miras, cada uno de nosotros, ¿cierto? Hemos llegado a la presencia de Dios, ¿por qué? De pronto por promesas que Dios nos hizo, de pronto porque en medio de una dificultad Él hizo algo y nosotros quedamos como que wow. De pronto porque nos ayudó con algún problema. Tú y yo hemos llegado a Dios porque Dios ha hecho algo que nos ha movido, que ha movido nuestro corazón. Ahora, eso puede ser desde alguna, ¿cómo se dice? Alguna experiencia específica, o también puede ser el hecho de que Dios entregó a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida, ¿cierto? Todos llegamos a Dios porque Él nos ha atraído. Aquí ninguno puede decir que no, yo llegué a Dios no porque Él me buscó a mí primero, sino porque yo lo busqué a Él primero. Carreta. Todos hemos llegado a Dios porque Él nos ha atraído, nos ha seducido. Y esa es la primera etapa. Y ahora en esa etapa es normal que tú como que miras las cosas que te gustan de Dios, ¿cierto? Te gustan sus promesas y uno empieza a leer y dice, wow, los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, wow, y uno está allí en medio de ese descubrimiento y en medio de esa etapa de enamoramiento con Dios, y uno todas las cosas como que le funcionan, mira la Biblia y como que todo, es como que wow, esta promesa también está aquí, y uno como que en esa etapa muy, muy dulce, muy, digámoslo así, romántica, si pudiéramos usar ese término con Dios, como que todo es color de rosa. Y si no te gusta el rosa, bueno, todo es color negro, no sé, lo que te guste. Pero como que todo funciona. Y es normal que en esa etapa tú te sientas bien, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería entonces la sugerencia para esa etapa? ¿Qué podríamos hacer de más para que si tú estás en esa etapa puedas sacar lo mejor de esa etapa? ¿Sabes qué? Descubre, lee las promesas que Dios tiene para ti, aprende más de Dios, pasa tiempo con Él. Esa es una buena sugerencia. Ahora, ¿cuál sería la advertencia para esa etapa? ¿Sabes cuál es la advertencia para esa etapa? No te quedes en ella. Porque tú no puedes vivir una vida con Dios simplemente basado en ese enamoramiento, en ese sentimiento. ¿Sabes por qué? Porque van a llegar momentos difíciles donde tu fe va a poner a prueba esas promesas, donde las circunstancias te van a llevar a pensar, uy, bueno, ¿y estas promesas cómo se aplican en estas características en las que estoy? Entonces, sí tenemos que disfrutar esa etapa, pero debemos entender de que esa etapa no es una etapa que va a estar por el resto de nuestras vidas con Dios. Si tú te casas, vamos a ponerlo en ese tipo de relación, si tú te casas pensando que todo va a ser igual a como eran cuando eran novios, te vas a divorciar. ¿Sí o no? Si uno se casa y cree que todo va a seguir siendo lo mismo, que todavía me voy a afeitar cada vez que voy a ir a ver a mi esposa, no va a suceder, porque la verdad es que hay días que me levanto, que cuando hablo, mejor dicho, casi que sale fuego, ¿cierto? Ese aliento que uno tiene, es parte de la vida. Tú no puedes tener como esa, en finlandés le dicen los ojos azules, como ser así como muy ingenuo, de pensar de que una vez que ha pasado esa etapa de enamoramiento, todo va a ser igual. Y ahora, muchos de los matrimonios hoy en día fracasan precisamente porque la gente falla en hacer ese cambio de etapa. Ahora, esa etapa es buenísima,
pero es simplemente el comienzo. Ahora la segunda etapa, ¿cierto? Tenemos que hacer la transición. Es una etapa de desarrollo, una etapa donde no solamente estamos allí como en toda la parte emocional, ay sí, muy bonito y tal, sino que empezamos a desarrollar esos hábitos y esas costumbres que solidifican nuestra relación. Por ejemplo, si hablamos de un matrimonio, ¿cierto? Un compromiso ya, cuando uno se casa, para los que se van a casar, ¿cierto? Cuando uno se casa, uno tiene que empezar a asumir diferentes responsabilidades. Tú no puedes seguir viviendo tu vida como soltero porque no va a funcionar. Tienes que empezar a asumir tus responsabilidades como casado. Y ahora, ¿cómo funciona eso con Dios? Hay ciertos hábitos y ciertas como rutinas que es importante que tú desarrolles en tu vida para mantener la relación saludable. Y ahora, los hábitos y las rutinas dan seguridad. Los hábitos y las rutinas te ayudan a ti a estar como estable, a saber dónde estás. ¿Por qué razón mi esposa sabe que puede llegar a casa tranquila? Porque ella sabe que yo he como desarrollado el hábito de hacer la comida para cuando ella llegue. Ella sabe que, bueno, va a haber comida allí en la casa. Son ciertas características y ciertas como hábitos que tenemos que empezar a desarrollar. Ahora, ¿cuáles son esos hábitos con Dios? ¿Cómo podríamos decir que hemos empezado a desarrollar hábitos con Dios en nuestra relación con Él? ¿Qué piensan ustedes? Hay algunos como el devocional, ¿cierto? El entender que en la mañana cuando me levanto tengo que o debería ir y meditar en la palabra, en orar con Él, presentarle a Él mis días, ¿cierto? Otro de esos hábitos y esas rutinas que son buenas desarrollar es, por ejemplo, el congregarnos, ¿cierto? El estar en la iglesia, el frecuentemente ir a oír la palabra de Dios. Recuerdan, la Biblia dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, por eso queremos escucharla, por eso predicamos los viernes, por eso enseñamos los viernes. Ese es otro buen ánimo. Otro buen ánimo, por ejemplo, es la lectura y el estudio de la Biblia. Estás allí ya más a profundidad, estás allí con Dios en eso. Otro buen hábito puede ser que el servir a otros, ¿cierto? Otro buen hábito puede ser, bueno, no sé, ¿qué otros buenos hábitos tienen ustedes? Bueno, espero que muchos más. Pero el caso es que en esta etapa tú y yo tenemos que asegurarnos de edificar nuestra vida. Y ahora, muy seguramente si tú no estás en la primera etapa, si ya has pasado por esa etapa, estás en esta etapa. Y Dios quiere que tú edifiques esas costumbres, esos hábitos que te van a ayudar a mantener tu corazón cercano a Dios, que te van a mantener allí estable. A veces te vas a levantar sin deseos de leer la Biblia. Y si estuvieras todavía en la primera etapa, dirías como que, ay, bueno, ya no pasa nada. Pero en esta segunda etapa tú sabes que no solamente el deseo, sino que sé que debo hacerlo porque me ayuda y por esa razón lo hago, ¿cierto? Entonces uno empieza a desarrollar esos hábitos. ¿Cuáles serían entonces las sugerencias si uno está en esta etapa? Una de ellas es no comprometas esos hábitos que has desarrollado. No los comprometas. A veces uno dice, no, bueno, tengo un concierto, hoy no leo la Biblia, hoy no voy a orar, está bien. De repente mañana pasa algo similar, de repente al día siguiente pasa otro similar, y poco a poco nos vamos dando cuenta que nos alejamos de Dios. Nos damos cuenta que, sí, bueno, ya no estoy tan cercano a Él. ¿Por qué? Porque hemos fallado en mantener esos hábitos. Estamos hablando en esta segunda etapa y precisamente te me estás adelantando, pero vamos para allá. El hábito en esta etapa es fundamental para crecer, ¿cierto? Para como madurar en esa relación. Por ejemplo, si un niño, ustedes saben, los niños pueden estar jugando, ¿cierto? Están jugando, viendo televisión, lo que sea, y si no tienen el hábito de comer a las horas que son, ¿qué va a pasar? Se van a enfermar, ¿cierto? Lo mismo que pueden estar jugando en la noche y si no desarrollan el hábito de acostarse a tiempo, ¿qué va a pasar? Al día siguiente van a tener problemas cuando vayan a la escuela, ¿cierto? De la misma manera nosotros tenemos esos hábitos que van a ayudarnos a mantener una relación saludable. Ahora, esta segunda etapa, y es curioso que lo dices, Jixi, porque mira, esta segunda etapa es la etapa en la que los fariseos estaban.
Piénsenlo. Ellos conocían de Dios, ¿sí o no? Conocían de Dios y habían estado interesados en aprender de Él, pero aparentemente como que se quedaron en esa etapa. ¿Y sabe qué pasa con los hábitos? Que terminan apagando, terminan enfriando, terminan aburriendo. Y es por eso que viene esa tercera etapa. Y esa tercera etapa es una etapa de mantenimiento. Una tercera etapa que tiene que ver con, no sé si han escuchado este término en inglés, que es spice things up, como ponerle sabor a las cosas. Si tú fallas en hacer eso en tu relación con Dios, vas a terminar también enfriándote. Entonces, eso es supremamente importante. Dice, las tradiciones y las rutinas tienden a apagar el amor si tú no haces nada al respecto. Y esta es la tercera etapa. De pronto tú eres esa persona que ha mantenido por muchos tiempos sus hábitos, ha estado allí firme, ha estado haciendo las cosas que tiene que hacer, pero de repente se da cuenta que, ¿sabes qué? Ya mi relación con Dios no es porque quiero estar con Él, sino porque sé que me toca estar con Él. Ya no voy a la iglesia porque wow, man, la iglesia es algo bueno, sino porque sé que, bueno, si hoy es viernes me toca ir a la iglesia. Y aquí por eso dice, es importante constantemente estar manteniendo. Pensémoslo, por ejemplo, cuando uno construye una casa. Un constructor construye una casa, ¿cierto? Y después de que ha construido la casa, después de unos años, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir, ¿cierto? Y mirar que las tuberías todavía estén bien. Tiene que ir y mirar que las paredes todavía estén bien. Tiene que ir y mirar y hacer las reparaciones que tenga que hacer. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer en nuestra relación con Dios. Y aquí les hablo a las personas que han tenido tiempo con Dios y han caminado con Él tiempo. ¿Qué tanto estás manteniendo esa relación? Y ahora, ¿cómo lo hace uno? Estaba leyendo en estas semanas, un libro con respecto a las relaciones en pareja, y decían aquí que uno no puede como que simplemente quedarse en los hábitos, quedarse como en esa cotidianidad, sino que tiene que salirse del ordinario, hacer cosas que a veces rompen las rutinas y te mantienen fresco. Entonces, por ejemplo, que no sea simplemente como, bueno, todos los sábados vamos a jugar squash y tal, sino que, por ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a tener una cita sorpresa, ¿cierto? Eso, digamos que en la parte de una relación en pareja. Pero, ¿cómo nos salimos del ordinario con Dios? Si tenemos, por ejemplo, hábitos que hemos desarrollado de leer la Biblia, de venir a las reuniones, ¿cómo me salgo yo del ordinario con Él? ¿Cómo mantengo fresca esa relación con Él? Tengo un par de cosas que podrían ayudarnos. La primera cosa es regularmente, constantemente, analizar cómo estamos y ser sinceros al respecto. Porque a veces uno cree que todo está bien y como, no, pues yo creo que estoy bien ya, ni siquiera lo reviso y poco a poco se va alejando más. La primera cosa, evaluar constantemente el estado de tu relación. Recuerdan, en Facebook dice, es complicado, o ¿qué más dice? No es relación abierta. Todo lo que dice Facebook. ¿Cuál es el estado de tu relación con Dios? ¿Sí? Esa es una de las cosas que es bueno como tener allí en mente. Lo segundo es, cuando uno cae en la costumbre, en las rutinas, a veces pasa por alto los detalles especiales que la otra persona tiene con uno. Y en este caso la sugerencia sería, no pases por alto los detalles que Dios tiene especiales contigo, sino por el contrario, trata de mantenerlos allí en tu mente, como que, oye, mira, esto salió así y Dios hizo esto en mi vida. Wow, eso te ayuda a mantener fresca esa relación. Eso te ayuda a mantenerte allí fresco. Y lo otro es, haz cosas que de pronto no has hecho antes. Yo recuerdo una vez, unas veces, cuando yo llegué aquí a Finlandia, mis rutinas eran sencillas. Como cristiano a veces uno conoce las rutinas, ¿no? De levantarse, hacer el devocional, después, tener un tiempo de oración, tal, venir a la iglesia. Pero recuerdo que en una ocasión dije, bueno, vamos a tener algo especial. Entonces cogí mi bicicleta, metí en un termo juguito caliente, porque pues con el invierno aquí, recuerdo, metí galletas, cogí mi guitarra y me fui en la bicicleta por allí a un monte, a un bosquecito,
ahí cerca de la casa de Cari Ayla. Y allí paré, puse mi bicicleta a un lado, me senté y de repente, rompiendo la rutina, simplemente me puse ahí a cantarle a Dios y a tener un tiempo especial con Él. Algo que no estaba programado, algo que no hacía parte de mis hábitos, pero que sí ayudaba a mantener esa relación, ayudaba a mantener esa relación. Hay muchas otras cosas. Recuerdo que también por aquí cerca me gustaba venir y sentarme aquí en Tervasari, que hay como esta islita y ahí uno puede sentarse, y yo cogía mi guitarra y me ponía ahí a componer mis canciones, que realmente son malísimas, por eso es bueno que tenemos gente aquí que canta, pero yo me ponía a componer allí mis canciones y de repente me ponía a decirle a Dios lo que había en mi corazón, y simplemente estas cosas me ayudaban a salirme de la rutina, a salirme de esos hábitos. Ahora, los hábitos no son malos, pero no son suficientes. Tenemos que constantemente estar allí arreglando las cosas. Entonces, yo te hago una pregunta a ti que llevas tiempo con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo fuera del ordinario, de lo normal con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te saliste de tus rutinas? ¿Quieres decir? Sí. Mm. Sí. No, yo creo que también uno tiene que encontrar esas pasiones y de hecho hay una cumbre de liderazgo que hacen que se llama el GLS. Ellos decían precisamente el año pasado que es la responsabilidad de cada uno de nosotros mantenernos apasionados, y para eso es precisamente esto de intentar salirnos de la rutina. El año pasado, al final del año, les comento, fue algo que me comentaban Anel y ellas, que el proceso había sido bastante difícil, ¿cierto? Porque de repente no habían tanta gente como ayudando con la alabanza y tal, y ellas estaban así como que ya un poco desmotivadas. Pero llegó desarrollamos un proyecto que fue hacer el demo, y de repente eso como que trajo, ¿qué? Como un nuevo aire, como una nueva pasión, como eso que tú dices, efectivamente como que encontraron esas nuevas fuerzas para seguir adelante, y son esas cosas que tú y yo tenemos que buscar. Ahora, independientemente de cuál sea la etapa en la que tú estás de tu relación con Dios, hay cosas que tienes que tener en cuenta. ¿Para que qué? Para que tu corazón se mantenga cerca de Él. Para que tu corazón se mantenga cerca de Él. Ahora, yo creo que Dios nos está diciendo en este tiempo ten cuidado de mantenerte cerca a mí. Lo que Dios está haciendo en tu vida es tan especial que no vale la pena perderlo por estar lejos de Él. Y ahora, la cosa es que una vez que nos soltamos un poquito de Dios, es como cuando tú estás en el mar, ¿cierto? Y de repente se sueltan, que empiezan a ir a la deriva, a la deriva, a la deriva, y cada vez están más lejos. Así que ten cuidado con eso. 3 etapas, 3 cosas que puedes pensar en hacer. ¿En dónde estás tú? Si tienes que revisar, por ejemplo, hay una de las cosas que no mencioné mucho, pero una de ellas es el pecado. A veces hay pecado dentro de nosotros que nos separa de Dios y nosotros como que no tratamos con Él. Y sabemos que está mal, pero sin embargo es como que, ay, bueno, pues no pasa nada. Tenemos que también trabajar con eso. A veces ese pecado nos separa de Dios. Puede ser una de las cosas. Ahora, otra de las cosas es cuando uno empieza a crecer y a madurar en Dios, también entiende que uno nunca debe rendirse, sino bueno, puede que ya no lo sienta, yo utilizo esa palabra, no lo siento, pero aún así sé que lo que Dios dice es verdad. Es cuando uno empieza a experimentar esas promesas, como por ejemplo la que dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Es decir, que aunque no lo sentían, creyeron y al final sabían que era así. Ahora,
Eh, es algo que nosotros tenemos que constantemente hacer, no rendirnos, no rendirnos, por más de que hoy no funciona así, puede que mañana sí funcione. Imagínense, por ejemplo, la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Recuerdan? Que Dios le dijo, voy a darte un hijo. Y Abraham, bueno, pues creyó, ¿cierto? Pero ¿cuánto tiempo se demoró? Uf, bastante tiempo. ¿Qué pasa si Abraham no hubiera dicho nada? Ya, olvídalo, ya no pasa nada. Nunca lo hubiera recibido. Pero sin embargo, creyó hasta el final y Dios trabajó con él. Ahora, tú y yo podemos pedirle a Dios, y ayúdenme chicas con la alabanza, tú y yo podemos pedirle a Dios en esta noche que nos acerque a Él. Tú y yo podemos pedirle a Él que nos ayude a acercarnos a Él, independientemente de dónde estás. Si estás, como te decía, en esa etapa de que por primera vez lo estás conociendo, qué rico, disfrútala. Permite que Él como que te atraiga su presencia con esos detalles de amor. Si estás en la etapa de empezar a desarrollar esos hábitos, sé constante, haz lo que tienes que hacer. Pregúntale a cristianos de pronto de más tiempo, ¿cuáles son esas cosas que podrías poner en práctica? Y ahora, si llevas mucho tiempo conociendo a Dios y de repente ves que en tu vida hay una monotonidad, o no sé cómo se dice, como que no pasa nada, salte del ordinario. Dile, Señor, ayúdame a encontrar nuevas maneras de estar contigo. Ayúdame a encontrar nuevos momentos para encontrarme contigo. Ayúdame a desarrollar, como decía Héctor, a encontrar esa pasión nuevamente. ¿Sabes qué, Jixi? Yo también lo necesito. A veces me doy cuenta que me he quedado en esas rutinas y necesito romperlas para volver a refrescar esa relación con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Él que nos ayude y buscar esas maneras. ¿Qué funciona para ti? De repente sea ir a un parque y sentarte y estar allí, chévere. De repente sea ir y tomar una larga caminata con Dios, qué bueno. De repente sea ir y servir a una persona, ¿por qué no? ¿Qué tienes que hacer para acercarte a Dios? Hazlo, porque eso es lo que Jesús quiere, eso es lo que Dios quiere. Él murió para que tú y yo pudiéramos tener esa relación cercana con Dios. Ahí donde estás, quiero invitarte a que te pongas de pie, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a amarle, que nos ayude a enamorarnos. Esta canción que cantábamos antes de este mensaje decía: yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tus ¿qué? A tu justicia y tu verdad. Esa puede ser nuestra oración en esta noche. Dile, Dios, yo quiero amarte. Dile, Dios, yo quiero conocerte, yo quiero mantenerme cerca de ti. Yo no quiero ser una persona, Señor, que hace las cosas simplemente porque es una tradición, sino que hace las cosas, Dios, porque nacen a hacerlas, porque nacen, Señor, desde allí, desde lo más profundo, Dios, de nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a mantenernos cerca de ti. Dile, yo quiero estar cerca de ti, Dios. Especialmente si tú te has sentido lejano. Dice la Biblia que Él se acerca a ti. Gracias, Dios, porque podemos acercarnos a ti, Señor. Gracias porque no es imposible, oh Dios, tener un corazón cercano a ti. Y en esta noche, oh Dios, queremos de pronto quitar todo aquello que no nos ayuda a estar allí cerca a ti. Mantenernos allí cercanos.